Hola, ya estamos en Ingéniatelas. Les doy la más cordial bienvenida al foro donde analizamos cómo las nuevas tecnologías transforman nuestra vida diaria. En el mundo de la red, la seguridad se ha vuelto algo muy importante para las empresas y normalmente cuando escuchamos la palabra hacker, la asociamos con criminales, expertos en informática capaces de encontrar errores en sitios web o programas para robar. Pero, ¿ustedes creen que existan hackers buenos? Suena medio descabellado, ¿no? Pues hoy lo vamos a descubrir. Las y los invito a ponerse cómodas y cómodos porque ya comenzamos con Ingéniatelas. Soy Enrique Rodal y quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Ustedes ya los conocen, ellos han estado con nosotros a lo largo de varios programas y quiero darles las gracias por seguirnos dando esta apertura a que vengan a hablar sobre estos temas tan importantes. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Nuevamente un placer estar aquí con ustedes. No, el placer es nuestro. Rápidamente, ¿cuál es tu materia favorita? Mi materia favorita es programación. Me gusta muchísimo. Programación. Y creo que va muy ad hoc a lo que vamos a hablar en este tema. Eso espero. Vamos a ver qué tal se pone. Yo sé que sí. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Una vez más, encantado de estar aquí. No, nosotros somos los encantados, todo el equipo de Ingéniatelas. Alberto, ¿cuál es tu materia menos favorita? Menos favorita, finanzas. Finanzas. ¿Qué, por los números, todo esto? Sí, yo creo que sí. Más bien, no es mi materia, no es una materia que me desagrade, simplemente se me complica. Se te complica. Bueno, al final del día es muy importante, Sí. ¿no? Para el día a día. Sí, la verdad sí. Itzel. Hola, Quique. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien. ¿Materia favorita o materia menos favorita que te acuerdes? Sin duda, corrección de estilo. Corrección de estilo. Tú eres de las que les gusta ver los errores en los textos. La gramática, ortografía, sintaxis, todo eso soy yo. Órale, entonces también te da el tic cuando ves algo que no está bien. Sí, errores ortográficos me da el tic. Es como, ay no, quítemelo de aquí, por favor. Iniciemos. Neville Maskelyne, mago de profesión, es señalado como el primer hacker de la historia. Puso en evidencia las vulnerabilidades del telégrafo desarrollado por Guillermo Marconi al interceptar sus comunicaciones. En el ámbito de la informática hay una diferencia entre un hacker y un cracker. El primero se refiere a la persona capaz de introducirse en sistemas informáticos ajenos, mientras que el segundo es la persona que accede a sistemas informáticos, pero con fines ilícitos. El hacking como tal no es más que un conjunto de técnicas utilizadas para introducirse en un sistema informático vulnerando las medidas de seguridad, con independencia de la finalidad con la que se realice, puede ser lícito y solicitado. De ahí que podamos hablar de un hacking ético. Estas personas son contratadas por muchas empresas alrededor del mundo para hackear un sistema e identificar y reparar posibles vulnerabilidades, lo que previene eficazmente la explotación por hackers maliciosos o crackers. Uy. Para que el hacking ético sea una actividad legal, también hay que asegurar que los métodos utilizados sean legales. Los hackers éticos tienen el propósito de evaluar, fortalecer y mejorar la seguridad de los sistemas. Este tipo de pirata informático a menudo se denomina como hacker de sombrero blanco, white hat, con el fin de diferenciarlos de los piratas informáticos criminales que se conocen también como hackers de sombrero negro. Muy interesante. Ahora sí, chicas y chicos, queremos escucharlos. Si pudieran definir a un hacker con una o dos palabras, ¿cómo lo definirían? Alberto. Habilidoso. Habilidoso. Itzel. ¿Delincuente, tal vez? Habilidoso, delincuente. Eduardo. Genio. Genio. Muy bien, solucionador de problemas también podría ser, ¿no? Embaucador, ladrón. Realmente el término hacker está muy abierto, sí, ¿no? Antes de escuchar estas definiciones, ¿sabían las diferencias entre un hacker y un cracker, Eduardo? Pues las diferencias es que, bueno, como acaba de comentar hace un momento,
Sí, hay un poco de diferencia en el sentido de que a lo mejor el hacker viene del denominado de cracker. Entonces, un hacker pues agarra todas las vulnerabilidades, ¿no? Que se pueden, toda la información que se pueda. Pero los usa para, digamos, para su propio bien, para sus propios recursos. Y un cracker, que igual como comentaban hace un momento, pues es casi lo mismo, pero para fines más ilícitos, o sea, más maliciosos, por así decirlo. Nada legal. Nada legal. Esos crackers. Itzel, ¿tú los conocías? No, la diferencia no. O sea, sé más o menos, entiendo que el hacker pues es, no sé, quien hace truquillos, por así decirlo, ahí en la computadora y te saca un montón de información. Pero a ciencia cierta la diferencia no. Entre uno y otro no. ¿Tú, en el momento de escuchar hacker, sabías si había buenos y malos? Que yo creo que está muy generalizado. Entonces dicen hacker y es eso, así como yo, códigos en la computadora, sacan información, te la revelan y tal vez dependiendo de cada fin, pues ya sabrá qué hace con cada uno de los datos recabados. Alberto, ¿conocías estas clasificaciones de hackers de sombrero blanco y sombrero negro? En general, ¿qué pensabas de los hackers? Sí los conocía, los términos blanco y negro. ¿Qué pienso de ellos? Más bien es cómo usen su conocimiento ya sea para cosas buenas o cosas malas. Y si son buenas, pues qué mejor que puedan aportar el conocimiento a las generaciones que no tienen alguna cultura informática. Bueno, claro, y si son malas, definitivamente... Mejor que no se acerquen. Mejor que no se acerquen totalmente. ¿A qué atribuyen que el término hacker se siga asociando con ciberdelincuencia? Eduardo. Pues es que ya toda la gente ya está así como totalmente, bueno, no toda la gente, ¿no? Pero la mayoría que conocen esos términos ya es así como más de miedo, ¿no? Entonces ya asocian así, hacker, no, ya, hay que cuidarse, hay que proteger todo, ¿no? Porque si no, sí va a pasar algo. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente ya ese término pues ya está muy, como también decía mi compañera, ya está muy generalizado. Entonces tú escuchas esa palabra y ya es maldad, ya es que te van a robar tu información, ya es todo lo peor. Se lo podemos atribuir a los medios de comunicación, a la ¿También? falta de información, ¿no creen? Sí, totalmente. ¿Algo más? Yo creo que justo como lo acabas de mencionar, se ha viralizado tal vez por las películas, por las series. Es súper común que en alguna situación haya un hacker y él sea pues el que solucione todo, el que te dé la información, el que saque los datos. Entonces, yo creo que va por ahí el asunto de que o el que haga algo ilícito también, ¿no? No sabemos, realmente nunca dicen en las películas, en las series, ¡es un cracker! Sí. ¿No? Sí, ¿Quién asocia que es un cracker, no? ¿Qué creen? Se nos acaba de terminar el tiempo, pero vamos a regresar en el próximo corte a terminar esta pregunta que considero es bastante interesante. ¿Cuánto estamos aprendiendo de esto, no les parece? Este mundo del espacio virtual es muy apasionante. Al regreso, nuestros invitados nos confesarán si alguna vez pensaron en dedicarse a esta actividad. O digo, obvio como hackers éticos o de sombrero blanco, ¿verdad? Volvemos pronto. No se vayan. Quédense con nosotros. La otra pregunta era... Ya estamos de regreso en Ingéniatelas. Gary McKinnon, un hacker británico, consiguió introducirse en las redes de la NASA, el Ejército, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, logrando por completo introducirse en la red informática del Pentágono, considerada una de las más seguras del mundo. Su propósito, encontrar pruebas de la existencia de ingeniería extraterrestre y ovnis. Seguimos con nuestros invitados. ¿Ustedes cuáles creen que deben ser los pasos para ser un hacker ético? ¿Creen que basta con saber de programas y sistemas, Alberto? No como tal, debe de haber una metodología, como todo. No necesariamente en el mundo de la informática, sino todo el mundo sigue una metodología. Para hacer un hacking, obviamente sí tienes que tener el conocimiento base, programación, sistemas operativos e inglés, porque toda la documentación de programas que se usan para vulnerar algún sistema o algo están en inglés. Sí, totalmente. Eduardo. Pues es prácticamente lo mismo que dice mi compañero, igual mi compañera. Tienes que también, no necesariamente tener a lo mejor grandes estudios y toda una ingeniería, porque si a lo mejor eres muy curioso y eres como aprendes muy rápido a hacer las cosas, pues fácilmente lo puedes hacer. Bueno, no fácilmente, pero sí puedes hacerlo.
se puede realizar. Creo que también es muy importante dentro de esa curiosidad que tenga el hacker, tener conciencia sobre cumplimientos legales, ¿no creen? Y buenas prácticas sobre eso, ¿no? Porque al final del día pues, son éticos, deberían de conocer todo a lo que se tienen y lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Así es. ¿Un hacker ético tiene la misma habilidad que un hacker de sombrero negro? Pero, ¿qué los diferencia? ¿Tú qué crees, Itzel? Tal vez la finalidad con la que realizan sus actividades. La finalidad que persigue, ¿no? Claro. Uno es para bien, el otro es para mal. ¿Alguien tiene una opinión distinta? Muchos hackers pues sí se rigen bajo un contrato, ¿no? Un contrato de las mismas empresas. Entonces lo que hacen ellos pues es recabar vulnerabilidades como información. Entonces a partir de ahí pues es cuando ya se tiene como el ser hacker ético, ¿no? Porque pues todo se rige bajo una estipulación, ¿no? Entonces a partir de ahí pues ya tú sabrás si te puede convenir ser ético o pues en este caso ser un black hat, ¿no? ¿Qué es lo que diga el contrato? Así ¿no? es, exactamente. O sea, prácticamente el algo legal. contrato te viene todo ahí, todo estipulado. Entonces, pues de alguna manera también pones en peligro pues, tu misma información. Entonces, eso es. Es una manera de que la empresa también se pueda proteger. Exactamente. ¿No? Al final del día. Itzel, ¿has escuchado en qué otros contextos se utiliza el hacking? Digo, además del financiero y el empresarial. Sí, creo que todos hemos escuchado hablar del grupo Anonymous. Entonces sabemos que ellos pues se dedican más o menos a esta rama, pero con fines sociales. O sea, no buscan, buscan infiltrar la información o todo, pero en beneficio pues de la sociedad, ¿no? O sea, información que todos tal vez deberíamos conocer o que nos está dañando como sociedad o cualquier tipo de problema social relevante. Creo que ellos son un buen ejemplo. Exactamente, como lo estábamos hablando, si un cracker se rige bajo sus propios términos y es en pro a él, esto es más como en pro a la sociedad y con un fin en común, ¿no? Así es. Claro. Alberto, ¿alguno de ustedes pensó o está pensando en la posibilidad de dedicarse a esta profesión? ¿Les hubiera gustado ser hackers? ¿Y por qué? A mí sí, en lo personal, sí me gustaría dedicarme a, obviamente, ser hacker ético. Por todas las vulnerabilidades que existen, no nada más a nivel empresarial, sino nosotros como persona también deberíamos saber cómo protegernos. Te da un amplio conocimiento de saber cómo navegar en el ciberespacio, yo creo, ¿no creen? Sí, sobre todo eso. ¿Tú qué dices, Eduardo? Pues igual, o sea, prácticamente a mí sí me llama mucho la atención todo eso. Entonces, igual, ser un hacker ético, pues sí, sería bastante interesante. Porque vaya, pues conoces muchas vulnerabilidades de muchas empresas, conoces mucha información que a lo mejor no cualquier persona puede lograr hacer, ¿no? Entonces es algo interesante realmente, pero siempre y cuando pues lo hagas bajo fines totalmente legales, ¿no? Fines éticos. Así es. Nos interesa saber qué opinan. Regresamos a Ingéniatelas en un breve corte. ¿Qué tal, Michelle? ¿No sentiste que todo este tiempo la pregunta de... Muchos hackers han cambiado los límites, no solo de la tecnología, sino del mundo y la sociedad. No hace muchos años, Steve Wozniak, uno de los grandes hackers del siglo XX, creó aquel primer ordenador personal Apple. Lo hizo en su tiempo libre, en su casa. El hacker pasó de ser un hobby a una de las profesiones más demandadas entre las compañías y gobiernos. Hoy muchos coordinan estrategias de ciberseguridad, big data o inteligencia artificial. En un principio, la palabra hacker tuvo una acepción negativa. Afortunadamente, con el paso de los años, ha conseguido completar su imagen y evolucionar hacia la profesionalización. Si hace unos años ser hacker era un proceso autodidacta, hoy ya existe mucha formación en materia específica sobre hacking con carreras universitarias y posgrados. Con la información que hemos visto hasta este momento, ¿cambió la percepción que tenían de los hackers o reforzó la idea de que esta profesión es muy útil para cuidar la seguridad de las empresas y de las personas? Reforzó el concepto que ya venía yo teniendo de dicha profesión. Sí es necesario que
se dé más difusión a esto, pero con los términos correctos. ¿Cómo serían los términos correctos? Saber identificar cuál es el bueno y cuál es el malo. Porque nada más así como lo dijo Itzel, dicen hacker y ¡uy! Maldad pura. Y no es cuando claro, es totalmente erróneo. O sea, muchas veces los medios de comunicación tergiversan estos conceptos. Por eso digo que bajo los términos correctos debe ser bien comunicado esta práctica. Comprendo tu idea, Alberto. Nos platicabas, Eduardo, que tenía un 50-50, un 50-50. Sí, ¿A qué te refieres con eso? Yo me refiero a que igual hace un tiempo, bueno, no tiene mucho que se dio a conocer el famoso Anonymous, ¿no? Entonces ahí te das cuenta si, o sea, qué puede ser tan muy diverso en decir que, o sea, en cualquier momento pueden, pues ahora sí que tener tu información. Pues no, o sea, tú ni siquiera te das cuenta, ¿no? Y pues pasa mucho igual con las viralizaciones que hay y también con las mismas empresas. O sea, ahí sí favorece mucho a las empresas en ese sentido porque es algo muy complejo, es una materia muy compleja, pero a la vez pues no quiere decir que tampoco sea difícil. Entonces sí tiene sus 50-50 en tanto saber tu información con la información de las empresas y qué tan bueno puede ser que lo sepan o no. Bastante interesante su respuesta, ¿no creen? Los hackers como investigadores, emprendedores y profesionales han ayudado a cambiar la forma en que vivimos. Basta con pensar en los primeros ordenadores, en los teléfonos inteligentes. ¿En qué debería enfocarse esa profesión, Itzel? Pues yo creo que realmente apoyar a las personas en el sentido de resguardar sus datos, o sea, todo en pro y para las personas, incluso también para las propias empresas, a lo mejor a escala interna, pero creo que sobre todo ver esta parte de la seguridad hacia todos los usuarios y creo que volviendo al punto que quizá ya mencioné, informar a todos, porque realmente nos quedamos mucho con esta parte de hackers, como ya lo mencionábamos, y maldad pura y solo nos quedamos tal vez con lo que vienen en las películas o tal vez los propios medios que incluso ni siquiera ellos saben los términos correctos, entonces pues ahí se desarrolla una gran cadena de malinformación. Entonces creo que tendría que empezar desde todas partes, pero para ayudar a los usuarios sobre todo. Garantizar la protección y la seguridad de las personas, proteger a los gobiernos y los intereses en común que tienen, bueno, los intereses particulares que tienen las empresas, ¿no? Esta es la última pregunta y les voy a pedir lo siguiente. Que se imaginen por un momento si ustedes pudieran desarrollar y dominar todas estas habilidades y conocimientos en informática y con el propósito del bien común. ¿Qué sistema informático penetrarían y para qué? 5, 4, quien lo tenga, dígame, levanta la mano. Alberto, te veo más seguro. ¿O era mi imaginación? Era tu imaginación. Bueno, les voy a decir, a mí, por ejemplo, me gustaría descubrir si existe la forma o la manera de poder controlar la pandemia. Eso es algo que a mí me encantaría. Me gustaría saber si se pudiera hacer eso. Un pequeño y burdo ejemplo. Claro. ¿Ustedes qué creen? Vaya, es que es muy complicado. Yo siento que es una selección muy, muy complicada porque pues, al final de cuentas, o sea, sí se puede decir, sí es con fines éticos y toda esa información, pero a lo mejor, bueno, como anteriormente comentamos, si tú te estás dedicado a una empresa, pues te riges bajo el mismo contrato, ¿no? Y pues todo lo estipulado ahí, pues ahí tú ya sabes tomarlo, ¿no? En dado caso que de ser así, yo, por ejemplo, donde yo vivo como tal, hay una página en internet. Esa misma página de internet, pues nada más se suben como es, digamos, una unidad habitacional, se suben, digamos, pues que la gente vende cosas, vende comida, vende infinidad de cosas, ¿no? Entonces a lo mejor yo entraría, a lo mejor para cambiar los precios o para, no sé, modificar cierta información que pues también ayude a la misma gente, ¿no? Eso pues baja los costos. Baja los costos. Interesante. De este lado tenemos la parte gastronómica de Eduardo que no conocíamos. De este lado, Itzel, Alberto, ¿quién lo tiene ya más seguro? Perfecto, Alberto. Venga, Itzel. Veamos. Yo creo que me iría por la parte de poder hacer un cambio a nivel ecológico. O sea, en cuanto a contaminación, vaya, todo lo que incluye la parte de la ecología no solo es plantar arbolitos, como se tiene tal vez esa idea, pero creo que me iría por esa rama.
una parte más ecológica que poco a poco nos la has ido desvelando a lo largo del programa, ¿no? Interesante, muy padre. ¿Y tú, Alberto? En relación con la pandemia no estoy de acuerdo porque es más concientización social de uno. O sea, por mucho conocimiento que tenga uno de informática y, bueno, fuera poderte hackear la mente, ahí sí, y te obligo a usar cubrebocas y a que te vacunes. Lo podrías hacer con publicidad y mercadotecnia, pero la gente no cree. O sea, va muy a la mano, mucha creencia personal. O sea, los antivacunas, etcétera. Entonces, ¿qué te gustaría? Y lo que sí me gustaría sería dar información correcta. Porque, y lo voy a decir en el ámbito de la pandemia igual, las cifras que dan no son las reales, pues lo que yo creo. No son las reales. Lo que hacen es darte un estimado a lo mejor para no causar pánico. Pero cuando mucha gente ya sabe que es mentira las cifras oficiales, lo que yo haría es darte la cifra real para decirte cuál es el peligro realmente que hay. Y de esa manera empezar la concientización. Exactamente, de esa manera, como tú lo dijiste, empezar la concientización y ahora sí que un poco el uso más correcto de la información. Bueno, son 3 opiniones totalmente distintas y creo que bastante llenas de muy buena, enriquecidas de muy buenos valores, de muy buenas creencias y con muy buenos fines, vaya. Yo creo que lo último que yo les diría sería hackear las redes sociales y borrar toda la información que ya hemos metido y hemos subido a ese mundo. Quitarnos esos perfiles y poder empezar a lo mejor desde cero, ya teniendo toda esta información, ¿no creen? Yo creo que sería bastante interesante. Hemos llegado al final de esta emisión, pero no se pierdan Ingéniatelas. Todavía hay muchos temas interesantes por descubrir. ¡Hasta pronto!